Continuamos con más informaciones aquí en Comercio TV. Y bueno, Alejandro, audiencia, después de 43 días de parálisis, el gobierno federal reabre. Pero lo curioso aquí es que en Wall Street no hubo festejos. De hecho, estamos viendo más dudas que certezas, más miedo que entusiasmo. Entonces, Alejandro, ¿qué podemos decir que está pasando en el mercado bursátil a esta hora? Bueno, Vanessa, aquí lo que estamos viendo, probablemente te lo puedo decir de esta forma muy simple, que aunque terminó este cierre de gobierno, este shutdown, la economía propiamente se quedó sin una brújula definida y no solamente por la falta de ese funcionamiento de gobierno, sino porque hay algo todavía más delicado. No hay datos del mercado que se mueven propiamente con la información de cifras, con señales y propiamente de octubre, pues no tenemos casi nada. Todo ese mes estuvo cerrado y no hay ni siquiera el reporte de empleo, ni de la inflación, ni la infraestructura, ni el gasto del consumidor. Solamente hemos visto algunos datos del sector privado. Y eso, por supuesto, genera ruido por todos lados. El Dow subió, lo vimos, pero también lo hizo con una composición muy defensiva. Banca, salud, seguros. Vimos al NASA que estuvo como más sensible al riesgo y que de esa manera bajó. O sea, el mercado no está viendo como claridad, está definitivamente, podemos decir, Alejandro, buscando refugio. Sí, exactamente, Vanessa. Este cierre de gobierno no solamente estuvo interrumpiendo el trabajo de las agencias, sino que también estuvo afectando esa recolección de datos claves como lo que es el reporte del empleo. Muy importante ese reporte. Eso también, pues sabemos que no se va a recuperar de una forma fácil. La Fed, por ejemplo, ya no tiene uno de sus principales termómetros para definir su política monetaria. Por eso es que este registro de la Fed en estos momentos estamos viendo que hay como la moneda en el aire 50 y 50 de que sí puede haber una reducción o de que se siga manteniendo donde está después de que ya habíamos estado casi seguros firmando de que sí habría otros 25 puntos básicos en reducción para el mes de diciembre. Así es, Alejandro. Hablemos más de eso. El informe de empleo, por ejemplo, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué pierde el mercado al no tenerlo, al decir no podremos leerlo? Bueno, en este caso es porque este reporte de nóminas no agrícolas es uno de los indicadores más observados durante el mes. Muestra cuántos empleos han cerrado o han perdido, cómo se están comportando los salarios, cuál es la tasa de participación laboral y pues propiamente todo eso ayuda a prever consumo, inflación futura y actividad. Y eso no es solamente para la Fed lo que necesita. Las empresas lo usan propiamente para decidir contratar o no, hacer ajustes presupuestarios. Los analistas lo usamos propiamente para proyectar ese PIB, incluso los alcaldes y gobernadores para definir sus propias políticas locales. Yo creo que por ello, Alejandro, es que estamos viendo ese 50-50, esa división entre no saber si realmente se puede esperar o no un recorte de tasas. Pero lo que queremos decir entonces es que no tenerlo afecta desde lo que son decisiones macros hasta cosas tan concretas como si una empresa va a abrir una nueva tienda o no. Exactamente. Y si le sumamos que si ese vacío dura por más tiempo, se está generando una especie de efecto dominó en decisiones postergadas, mal calibradas y directamente erradas, así lo podemos decir. Y ahí es donde entra en juego la Reserva Federal, porque ellos se definen como los data driving, como que ese el hay que esperar y ver y tomar decisiones viene de la parte de decir que si no tienen datos, pues no se mueven como tal. Sí, si no tienen los datos no pueden hacer alguna resolución al respecto y técnicamente la Fed pues está caminando a ciegas porque ellos no hacen la política monetaria con corazonadas o al azar, sino que necesitan saber cómo está la inflación, si está cediendo, si el mercado laboral se está enfriando, si el consumo se está manteniendo, todo eso propiamente está en pausa por no tener los datos correctos. Y yo creo que ahí es donde surge la pregunta, ¿y si siguen esperando? Bueno, si siguen esperando, ahí podríamos ver otro problema, que es propiamente esperar a una decisión. Si no bajan las tasas cuando deberían de bajar, pueden propiamente frenarse más de la cuenta. Y si las bajan sin fundamentos claros, pueden recalentar la economía y traer más inflación. Están propiamente en un punto ciego donde no saben hacia dónde dirigirse.
Ahora, Alejandro, se está empezando a hablar de un posible recorte. De hecho, vimos ese porcentaje. Hay un 50% que cree que se dé, otro 50% de que no. Pero lo cierto es que hay rumores de un posible recorte antes de Acción de Gracias. ¿Crees que realmente sea algo real lo que pueda suceder? Mira, la verdad no creo, ¿verdad? El mercado de los futuros sí está asignando un 34% de probabilidad en ese recorte en diciembre, pero propiamente es un mes donde hace un mes ese porcentaje era 10% mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Fed, si no tiene datos, podría realmente estarse moviendo en forma preventiva y prefieren estimular un poco sin arriesgarse a una caída mayor. Y a eso, Alejandro, sabemos que Jerome Powell, el presidente de la Fed, es un hombre de bastante cautela. Por algo muchas veces le dicen siempre tarde o que se mueve un poco tarde a lo que debería. Pero ¿no crees que también es peligroso llegar a tomar decisiones sin certeza, sin datos que realmente puedan ser como una brújula guía? Claro que sí, eso es muy peligroso, ¿verdad? Pero también es muy riesgoso quedarse sin hacer nada cuando los demás se están moviendo. El mercado ya se está ajustando a esas expectativas. Los bonos a 10 años han retrocedido hasta el 4.07%. El dólar también está retrocediendo frente a otras monedas y los sectores cíclicos se están sintiendo propiamente bajo esa presión que está en el momento. Ahora, Alejandro, hay una noticia fresca del día de ayer y es que Rafael Bostic dejará su cargo en la Reserva Federal en la Fed de Atlanta en el año 2026. ¿Crees que realmente eso cambie algo? Bueno, sí, porque Bostic, pues, es una voz moderada dentro del Fondo Monetario Internacional y su salida está reconfigurando su dinámica interna. ¿Quién lo estará reemplazando? Bueno, pues podría ser alguien más, Jawiski, o también podría ser Davis, en ese lugar o esa silla que es muy clave para el equipo de lo que es la Reserva Federal. Recordemos que las decisiones se toman por mayoría y en años con tanto equilibrio interno, un voto puede inclinar la balanza en cualquier momento. Y ahora, esto no es un juego de corto plazo, Alejandro, lo sabemos. Lo que se decida en los próximos meses, por supuesto, marca la curva de tasas para lo que sería el próximo año 2026. Sí, de hecho, eso es lo que estaríamos viendo y podría ser una semana que tendremos pocos datos si es que se publicara el índice de precios al consumidor que puede propiamente anticiparse. Pero más allá es un indicador adelantado de la inflación, que si viene bajo, el mercado lo va a tomar como una señal de alivio. Si sorprende a la alza, puede frenar ese optimismo sobre el recorte de las tasas. El consenso propiamente está esperando un crecimiento en 2 décimas a nivel mensual. Menos de eso, pues sería algo bajista para los rendimientos y propiamente sí sería beneficioso para las acciones. Y es que es increíble, Alejandro, y por eso la importancia de que también la audiencia lo entienda de cómo los datos son importantes para poder tomar decisiones en lo que es política monetaria, más allá de lo que esté moviéndose en la política comercial o en lo que es la política como tal en el país. Así que es increíble cómo un solo dato en ese momento, que puede que no podamos leerlo, pueda tener tanto peso ahora. Bueno, en este caso, digamos, sí es un solo dato, pero cada uno de estos datos es como partes de un rompecabezas que la Fed tiene que tener en cuenta durante el último mes o durante ese último periodo que tuvieron de la reunión anterior. Entonces, en este caso es lo único que hay y con todo lo demás apagado o cerrado, sin resultados concretos por el cierre de gobierno, pues el PPI propiamente se vuelve la única luz en este túnel o al final de este túnel. Y ahora lo que muchos quieren saber con ese panorama, ¿dónde están las oportunidades? ¿Qué puede hacer en ese momento el inversionista, el mercado? Bueno, pues primeramente tener su dinerito en caja. Eso es lo mejor que pueden hacer por la incertidumbre que se está viviendo. Sabemos que este cierre de gobierno no es definitivo para todo un año, simplemente es temporal hasta finales de enero. El segundo punto podríamos pensar en sectores defensivos como lo es el de salud, el de consumo básico, los servicios públicos, que ya hemos estado hablando de cómo se han estado moviendo en los últimos días. Y el tercer punto podría estarse mirando con atención tecnológica la calidad si es que vemos algún tipo
tipo de correcciones, porque empresas como AMD y Nvidia, por ejemplo, ¿verdad? Están muy bien posicionadas, aunque sí tienen una volatilidad muy alta, pero sus tendencias dicen que esto va para largo. Ahora, Alejandro, para los que están arrancando en este momento, que quieren pues juntarse, unirse a lo que es buscar la oportunidad en medio de la volatilidad, ¿qué le aconsejas? Bueno, propiamente, pues tener esa educación financiera que es muy importante, muy necesaria. Yo siempre digo, no pongas ni siquiera $1 si no tienes el conocimiento en dónde lo vas a poner, ¿verdad? No seguir ese ruido, que propiamente es lo único ruido de las redes sociales, donde te dicen, invierte aquí porque esto es el boom, esto es lo que le sucedió a Apple, esto es lo que le sucedió a Nvidia hace tantos años y esta es la nueva compañía del momento. Hay que tener mucho cuidado, no guiarnos por esos gurús que propiamente prometen ganancias espectaculares, pero que no tienen idea ni siquiera de lo que están hablando. Este mercado requiere realmente nervios de acero, cabeza fría, planificación, pero mucha disciplina, además de información y conocimiento. Totalmente, Alejandro. Y saber que si hasta la Fed en este momento está tomando decisiones en la niebla, lo mejor que podemos hacer como inversionistas es encender nuestras propias linternas, no dejarnos llevar por los destellos del momento, sino entre lo que es paciencia, estrategia, diversificación, mantenerse dentro de todo, Alejandro, con una cartera que principalmente le dé paz a usted. Definitivamente, Vanessa, y no hay mejor inversionista que uno mismo, porque se dará cuenta de que el error lo cometió y encontrará la solución. Sin embargo, cuando sigue a otra persona, no sabe por qué la otra persona cometió el error y la persona, propiamente el inversionista, nunca aprenderá y nunca entenderá del por qué la pérdida que tuvo en ese momento y le volverá a suceder. Pero cuando uno mismo lo aplica, uno mismo lo hace, es como cuando tú sabes si vas caminando por la calle y un perro dentro de una casa, la yarda de una casa, te sorprende, te asusta, bueno, pues para otra vez vas prevenida o quizás no pases por el frente de esa casa para que ese perro no te vuelva a sorprender. Por eso es muy importante que aprendamos a hacerlo por nuestra propia cuenta. Así es, Alejandro, a ser estratégicos. Con esto, breve pausa comercial y volvemos con más.